En el norte de Grecia, como en la mayoría de países desarrollados, la hecatombe arremete contra las colonias de abejas. Un hecho conocido desde los años 90. El caso perfecto para comenzar a indagar en la creación de desinformación. En primer lugar, aparece el enigma. En Grecia, como en todo el mundo, los especialistas no entienden nada. Sí, era un misterio. ¿Por qué había de repente tantas bajas? Los informativos muestran apicultores desesperados en todas partes. Se encuentran multitud de abejas muertas a la entrada de las colmenas. Tras esto aparece una sospecha. Una nueva generación de insecticidas en los campos. Lo último en la industria agroquímica del momento. Cada fórmula de Syngenta es el resultado de años de investigación científica minuciosa y profunda. Desde que estos nuevos productos llegaron a los campos, las abejas empezaron a desaparecer en masa. Por eso las sospechas se centraron en ello tan rápidamente. Posteriormente, se le pidió una explicación a la ciencia. Para ello, Fanny Hadjina se pasaba el día entre las colmenas y el laboratorio. Los científicos teníamos que encontrar la solución junto con los apicultores. Pero la verdad acaba jugando al gato y el ratón. En la tranquilidad del laboratorio, los científicos tienen por misión explicar lo que se observa sobre el terreno. Se les pide que aclaren el misterio de la muerte de las abejas, al igual que hacen con muchos otros fenómenos. El papel de la ciencia es poner a prueba los mecanismos naturales y encontrar una explicación para los pocos hechos observables. Normalmente la ciencia progresa y van surgiendo aún más preguntas. Y en principio nuestro conocimiento sobre el mundo que nos rodea crece. Pero en esta bonita teoría hay también errores. Para los observadores de la ciencia, la desaparición de las abejas fue un hecho significativo. Con el tema de las abejas y los pesticidas, se debería haber investigado y recogido datos para ver a dónde nos llevan. Una vez reunidas las pruebas de los hechos, tenemos que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y que pase lo que tenga que pasar. En cierto modo, nos comprometemos a aceptar la verdad de las conclusiones. Pero en el caso de las abejas, la historia no fue exactamente esa. Desde el principio de los 2000, se demostró el efecto tóxico de los neonicotinoides en pequeñas dosis sobre las abejas. Sin embargo, tras más de 20 años, no existe una explicación unánime ni un consenso sobre la relación entre estos pesticidas y la desaparición de las abejas. ¿Por qué no hay conclusiones? Hace falta ser un observador meticuloso para ver el panorama completo. Desde que aparecieron los problemas con las abejas, ha habido 4 o 5 veces más investigaciones dedicadas a causas alternativas a los pesticidas. Los patógenos naturales, la varroa, el nosema, diferentes virus, malas prácticas de apicultura, el cambio climático, la pérdida del hábitat, la iluminación nocturna, la avispa asiática, especies invasoras, el escarabajo de la colmena. Ha habido muchas causas alternativas que se han estudiado más que el tema de los pesticidas. Una simple búsqueda en una base de datos de estudios científicos lo demuestra. Desde que se empezó a sospechar de los pesticidas, aumentó el número de estudios públicos o privados que se interesaron por otras causas. En 2010, las autoridades veterinarias están desorientadas. No hay consenso en ningún sentido. No podemos dar conclusiones. Hoy en día creo que no podemos ni yo ni nadie. Los estudios se acumulan y los apicultores tienen cada vez más dudas. Una paradoja que comienza a esclarecerse si volvemos a un tema anterior. Cuando se ve una aparición de nuevos estudios en un campo en específico, irónicamente se cree que todos ellos buscan la verdad. Pero eso me recuerda al caso de las grandes tabacaleras. It's what's up front that counts. And up front ahead of the filter,
Para entenderlo, hay que remontarse a los años 50. La época en la que el tabaco tenía menos quebraderos de cabeza. Pero no duró mucho tiempo. ¿Qué contiene este producto? En diciembre de 1953, un nuevo hecho provoca un escándalo. Unas ratas acaban de desarrollar cáncer después de que los científicos les administrasen el alquitrán del tabaco. Ante este descubrimiento, la batalla comienza de inmediato. Fue la crisis de las empresas tabacaleras. No podían negar las pruebas y decir que eran falsas. Solo podían decir que no sabían nada. Entonces, los líderes de las mayores tabacaleras se reunieron en Nueva York. Hoy se sabe que hubo una reunión en el Hotel Plaza en diciembre de 1953 entre los jefes de las 7 mayores empresas conocidas como Big Tobacco. Imaginemos la escena. Caballeros, vayamos a lo que nos ocupa. Fue un hito para la historia de la desinformación. Es un reto para todos. Estamos en el mismo barco. Acorralados por el progreso científico, los fabricantes de tabaco tienen un plan. Lanzaron una campaña para decir: somos conscientes de lo que dice la ciencia. Sabemos que hay problemas y eso nos preocupa enormemente. Crearemos una campaña para explicar todo esto. Que todo el mundo lo sepa. Deciden llevar a cabo una declaración pública. Ofrecemos ayuda y asistencia a la investigación sobre el tabaco y la salud. Para ello, creamos de forma conjunta el Comité de Investigación de la Industria del Tabaco. Buenas declaraciones. Sí. La prensa publica una declaración. La industria tabacalera se lanza a la investigación científica. Créanme, amigos, para garantizar su placer y protección mientras fuman, Chesterfield sigue la ciencia moderna. Chesterfield le da datos científicos. La creación de un centro de investigación sobre el tabaco estaba destinada a generar conocimiento, pero sobre todo a utilizarlo en contra de otros hechos demostrados. Usaron el método científico contra la ciencia establecida. Es utilizar la ciencia contra sí misma. La utilización explícita de la ciencia contra la ciencia supuso un punto de inflexión. Invertían en investigaciones científicas para desacreditar a la ciencia. Fue un giro de 180 grados. Pero ¿cómo pusieron en marcha esta decisión? Las grandes tabacaleras invirtieron en lo que yo llamo investigaciones de distracción. Los laboratorios sustentados por las tabacaleras definían los proyectos de investigación como proyectos especiales, SP. El gran arsenal de la investigación de distracción. Investigaron el cáncer de pulmón en no fumadores. Lo relacionaron con su lugar de residencia, sus condiciones laborales y sus hábitos personales. Experimentaron con conejos si el cáncer de pulmón podía explicarse a través de toxinas o virus. Big Tobacco financió centenares de investigaciones. Algunas fueron muy útiles, como la investigación sobre las enfermedades cardiovasculares como precursoras. Otras son completamente ridículas. ¿La yema de huevo y el zumo de tomate en la piel favorecen la aparición de tumores? ¿Cuál es la relación entre el cáncer de pulmón y la calvicie? ¿Y entre el cáncer y el mes de nacimiento? Según un estudio, si has nacido en marzo, corres un riesgo mayor. Querían decir que tenía múltiples causas, no solo una. El objetivo era que fuese imposible encontrar la causa. Sembrar la ignorancia, ahogando a la gente en miles de datos. Una estrategia poderosa. Sin duda, el cáncer de pulmón puede explicarse mediante una combinación de factores. Enumerar los diferentes factores de riesgo es normal en la ciencia. Multiplicar las pistas de la investigación se ve como algo legítimo. Sin embargo, puede ser práctico para quien quiera sembrar la confusión.
se vuelve casi imposible culpabilizar al hecho sospechoso, y ese era el objetivo. Fue una estrategia inteligente que sirvió de modelo para casi todos los negacionistas en años posteriores. Pasó con el tabaco, al igual que con la lluvia ácida, el agujero de la capa de ozono, los pesticidas, el cambio climático, los neonicotinoides, el bisfenol A, la píldora anticonceptiva. Hemos visto esta estrategia una y otra vez. La cuestión es ganar tiempo. Y por desgracia, la estrategia funciona. Lo del tabaco empezó hace 70 años y aún sigue. En el caso de la mortalidad de las abejas, el progreso del conocimiento también se ha frenado deliberadamente. Con todo lo que ha pasado, hemos acumulado un retraso de entre 20 y 30 años. Hablamos de décadas de desinformación, décadas de retraso. Mientras tanto, las empresas siguen amontonando los billetes. Cuando una mentira científica se ha establecido durante décadas, ¿cuándo empiezan a aparecer las primeras fisuras? 40 años después de las primeras alertas sobre el tabaco, el simple gesto de un empleado lo cambiará todo. Envía un paquete que acaba en la Universidad de San Francisco, en California. Ese día, el profesor Glantz se lleva una sorpresa. El 12 de mayo de 1994 llega a mi despacho una caja llena de documentos. La fuente es anónima. Eran documentos internos de las altas esferas de la industria tabacalera. Científicos, abogados, dirigentes y responsables de comunicaciones. Hablaban abiertamente de los peligros del tabaco. Un tesoro inesperado para el profesor. Fue como descubrir un nuevo mundo. Tomen asiento. Las filtraciones de documentos se multiplican, la verdad sale a la luz, los jefes de la industria están acorralados. Señores, los documentos recientemente filtrados han puesto en duda mi confianza en que sus empresas busquen la verdad. Los documentos sugieren que los representantes de la industria han manipulado la investigación científica. Si es así, sepan que este comportamiento es inaceptable y no se permitirá. Ante las pruebas, los jefes de las tabacaleras se ven obligados a publicar décadas de archivos secretos. Al principio estos documentos tenían un par de miles de páginas, hoy son 93 millones. Ahora, los documentos se guardan en el archivo de la Universidad de San Francisco. Registran los detalles de una gigantesca manipulación de la ciencia, las tácticas ejecutadas, los científicos involucrados y los presupuestos invertidos. Entre estos informes, un documento interno de 1969 resume por sí solo la decisión tomada por la industria del tabaco. La duda es nuestro producto, ya que es la mejor forma de competir contra los hechos que el público general tiene en mente. Es la manera de crear controversia. La estrategia principal era que se dudase de la ciencia. La duda es la mejor arma. Es efectiva y perjudicial, ya que forma parte de la propia ciencia. Es su motor principal. Investigamos porque nos preguntamos cosas por curiosidad o porque dudamos de que la explicación que tenemos sea adecuada. En la ciencia hay que dudar. La palabra duda va de la mano con la ciencia. Se dice que la ciencia duda. Pero hay dos tipos de ciencia. La ciencia establecida. No hay ninguna duda de que la Tierra es redonda. No hay duda de que una manzana cae aproximadamente a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Galileo lo calculó y si lo recalculamos el resultado será el mismo. No hay ninguna duda. La que duda es la ciencia en progreso, la que se está investigando y en la que se hacen hipótesis.
Por lo tanto, la estrategia consiste en poner a la ciencia en duda para que se convierta en algo estable, aceptado y establecido, aunque partamos de la duda. Lo que ha hecho la industria del tabaco es apoderarse de una virtud y convertirla en un vicio. Un duro golpe del método científico a la ciencia. Esto es lo que han revelado estos documentos. Esta fuente apasiona a historiadores y alarmistas. Incluso ha inspirado una nueva disciplina universitaria. ¿Cuántos de vosotros conocíais algo de la historia del tabaco antes de esta semana? Naomi Oreskes enseña a sus alumnos a identificar las trabas que se han puesto a la ciencia a lo largo de la historia. El descubrimiento de todas estas farsas ha llevado al nacimiento de toda una rama de estudios. El nuevo ámbito académico se denomina agnotología, es decir, el estudio de la ignorancia. Nace la agnotología. A partir de entonces, los universitarios se encargan de examinar las causas de nuestra ignorancia. Se ocupan de lo desconocido, un objeto de estudio muy singular. Al principio se reían de nosotros. La gente pensaba que no era nada académico el estudiar la falta de conocimiento, la ignorancia. Pero yo creo que a la gente le está dejando de parecer gracioso y empiezan a preocuparse porque se están dando cuenta de lo peligroso que puede ser este problema. ¿Quién nos impide saber? Cada vez nos lo preguntamos más. Esto hace que los especialistas de la ignorancia salgan de las universidades y hablen públicamente. Durante esta charla les presentaré distintas maneras de abordar la ignorancia, y en concreto la ignorancia estratégica. Les pediremos que piensen en ejemplos de ignorancia estratégica en sus vidas. Nos encontramos ante la aparición de un nuevo concepto de ignorancia. Hasta ahora la ignorancia es simplemente lo que no conocemos, pero puede que los investigadores algún día nos den respuestas. Hoy, sin embargo, nos damos cuenta de que somos capaces de crear ignorancia activamente. Hay que conseguir un equilibrio entre la ignorancia y el conocimiento. Nos invitan a identificar los obstáculos de nuestro conocimiento, lo que frena el progreso de la ciencia, voluntariamente o no. A veces, incluso es algo que preferimos ignorar. Llegar al fondo de esto no es tarea sencilla. Por eso el estudio de la ignorancia o agnotología avanza metódicamente. Es un campo de investigación muy interesante, con contribuciones de la psicología, sociología, historia, ciencias políticas, ciencia cognitiva, informática y ciencia de redes. Hay muchas disciplinas involucradas que pueden ayudarnos a entender cómo se crea la ignorancia y cómo nos podemos proteger contra ella. Esta toma de conciencia no ha hecho más que empezar. Es algo que requiere compromiso, porque la producción estratégica de ignorancia no deja de perfeccionarse. Para llegar al fondo de este asunto, hay que sumergirse en los detalles de la práctica científica. Cuando algo nuevo aterriza en el mercado, se suele sospechar de ello. ¿Amenaza a nuestra salud este nuevo producto? Y sobre todo, ¿en qué dosis? Esa es la gran pregunta, la que desencadena las peores batallas. Una de esas batallas nace en este laboratorio un día de 1989. Carlos Sonnenschein y Ana Soto son dos biólogos. Hace años que investigan los misterios de la proliferación celular en el cáncer. De repente, ante sus ojos, dos células cultivadas en un tubo de ensayo comienzan a reproducirse sin razón aparente. Averiguar de dónde procedía esto fue toda una investigación a los Sherlock Holmes. Eso es lo primero que hay que hacer, averiguar el origen. Inspeccionan cada uno de los instrumentos del laboratorio. 4 meses de suspense. Finalmente descubren al culpable. Los tubos de la centrifugadora. Están hechos de un material que debería ser inerte, pero no lo es. Este plástico contiene y dispersa una sustancia que actúa como una hormona, el estrógeno. A Carlos y a mí nos inquietó mucho este descubrimiento. Pensábamos que era un gran problema. Si aquí encontramos esta sustancia, ¿en qué otro sitio se halla? ¿En juguetes?
¿En botellas? ¿En contenedores alimenticios? ¿En todos los plásticos que acaban en el medio ambiente? ¿Y esto afecta a nuestro organismo? La cuestión está en establecer las dosis a las que podemos exponer al público sin que su salud corra grandes riesgos. Esa es la madre de todas las batallas. El efecto de un producto X en la salud. Esto es lo que estudia la toxicología. La regla aceptada durante siglos es simple y parece de sentido común. El efecto es proporcional a la cantidad ingerida. Es aplicable al azúcar, a la grasa y a cualquier producto. La dosis hace al veneno, según la regla de los toxicólogos. Esto significa que en ciertas dosis nada es perjudicial. Según esta regla, un material plástico que contiene una hormona y que puede terminar siendo el biberón de un bebé, no presentaría un problema. Al final, la cantidad de estrógeno sintético que ingiere es ínfima. ¿Verdadero o falso? He aquí la batalla. Hay un experimento liderado por el investigador estadounidense de la Universidad de Missouri, Fred Fonsal. Es el primer experimento controlado en animales de laboratorio que trata de evaluar la actividad de un plastificante muy común denominado bisfenol A. Tiene la misma estructura que un medicamento estrogénico. Utilizan una hormona sexual para fabricar plástico. Es una locura. Durante años, el profesor Fonsal y su equipo observan ratones expuestos a distintas dosis de bisfenol A. Para medir las huellas del producto, exploran lo que sucede en los límites de detección de las máquinas más sensibles. Y lo que descubren conmociona el mundo de la ciencia. Los daños que se observan en el sistema reproductor ocurrían a niveles 25.000 veces por debajo de lo que se consideraba una dosis sin efectos. Estábamos totalmente sorprendidos. Es algo importante y lo es por varias razones. La primera, porque parte de esas sustancias pueden tener efectos mayores en dosis infinitesimales que en dosis más grandes. ¿Y por qué es importante? Porque la toxicología reglada pone a prueba la nocividad de estas moléculas en grandes cantidades y no lo hace jamás o muy rara vez con las dosis a las que los humanos normalmente están expuestos, unas dosis infinitesimales. Pero en dosis muy bajas, el bisfenol A no actúa como un veneno normal. Actúa como un disruptor endocrino. Estimula nuestras hormonas, las moléculas que regulan nuestro sistema reproductor. Desde las dosis más bajas que se pueden observar, tiene efectos devastadores. Dicho de otra forma, los investigadores empiezan a descubrir relaciones inesperadas entre la dosis y el efecto de un producto. Esto incomoda a los toxicólogos. Estábamos cuestionando su dogma. La comunidad de toxicólogos no lo ha aceptado. Han dicho que no lo aceptan. La resistencia de los toxicólogos no fue malintencionada. Además, fue muy oportuna para los fabricantes de plástico. No siempre se pretende hacer descarrilar a la ciencia voluntariamente. A veces ocurre que ciertas personas, sin saberlo, sirven a los intereses de quienes quieren crear una ignorancia estratégica. Hay muchas maneras de generar ignorancia, a veces malintencionadamente, otras veces de forma involuntaria, e incluso con buenas intenciones al principio. Por eso, para nosotros es muy importante estudiar todas las formas en las que se genera la ignorancia, porque los culpables no siempre lo hacen con maldad, pero otros sí. La industria del plástico se apoya en investigaciones alternativas. Gracias a ellas, sus portavoces declaran año tras año que las pequeñas dosis son inocuas. Más de 100 estudios independientes han demostrado que los niveles de exposición al BPA están alrededor de 1000 veces por debajo del límite seguro de consumo. Yo digo una cosa y las industrias dicen otra. Es necesario explicar
¿De dónde provienen las diferencias de nuestros discursos? FOMSAL busca una explicación. Reúne los estudios publicados sobre este tema. Comienza a investigar como un verdadero agnotólogo para saber por qué sus conclusiones divergen. No dormí mucho durante ese tiempo. Tomé mucho café. Su conclusión: el 93% de los estudios públicos concluyen que el bisfenol A tiene un efecto en dosis muy bajas, mientras que los estudios financiados por la industria no. Al final, descubre la gran razón de sus diferencias. Más que una mentira, es un gran truco de magia de laboratorio. Han dedicado mucho tiempo y esfuerzo intentando averiguar cómo llevar a cabo un estudio que demuestre que este producto químico no tiene efectos indeseados. ¿Cómo se realiza? Primero se busca el modelo de animal. Todo comienza con los catálogos de ratones y ratas de laboratorio. Se escogen según sus parámetros biológicos. Se encargan por tamaño dependiendo de las necesidades del experimento en cuestión. Luego se envían al laboratorio. Los grupos industriales estaban utilizando un animal muy extraño para demostrar que el bisfenol A no causaba ningún daño. Si lo que quieres es demostrar que el bisfenol A no es una molécula estrogénica, vas a seleccionar una rata en la que el bisfenol A no se convierta en estrógeno. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tipo de rata que se escoge, porque puedes equivocarte. Y puedes equivocarte sin saberlo, o puedes hacerlo a sabiendas. ¿Cómo es esto posible? Una rata para exculpar al bisfenol A. Un truco más bajo la manga de los ilusionistas de la ciencia. Las ofensivas más engañosas se ocultan en los detalles. En los protocolos de investigación, ese conjunto de reglas tan delicadas a desarrollar que garantizan la seriedad de un estudio. Basta con un protocolo corrupto, una regla falsa, para hacer descarrilar el progreso científico. Las decisiones políticas basadas en hechos están en juego. O se toman utilizando las mejores pruebas disponibles como base, o se toman para satisfacer a una industria en particular y sus beneficios. Los fabricantes de ignorancia tienen un objetivo: las asambleas democráticas, los parlamentos que pueden prohibir o autorizar un producto sospechoso. Señorías, ahora procederemos a votar este proyecto de ley. En cuanto dejemos de hacer política basada en hechos, renunciaremos a la democracia. Ya sea de vidrio o plástico, el biberón no contiene bisfenol A. Este día, el Parlamento francés prohíbe los biberones en cuestión. Pero esta prohibición solo afecta a un disruptor endocrino presente en un solo producto vendido en un solo país. Una victoria a cuentagotas. 20 años después, suenan las alarmas. Es un gran problema de salud pública que está oculto. Se observa un aumento muy fuerte de problemas de metabolismo en la población, obesidad, diabetes, cánceres hormonodependientes, problemas neurocomportamentales, infertilidad. En este aumento de los casos, los disruptores endocrinos son los principales sospechosos, ya que impregnan nuestros organismos. Durante este tiempo, los defensores de la industria del plástico continúan sembrando dudas. La presencia de un producto químico en tu cuerpo no quiere decir que sea nocivo. Afirmaciones así se transmiten por Internet. Sí, el BPA es inofensivo. En nuestras pantallas, muchas organizaciones sin vínculos aparentes con la industria hablan del bisfenol A, de fuentes de energía, de la desaparición de las abejas, del clima, de los complementos alimenticios, del bienestar animal, del petróleo de esquisto. En Internet se difunde una ciencia hecha a medida. Y esta vez el objetivo es el público, nosotros y nuestras opiniones. Hoy en día, para decir sí o no al diésel, a la homeopatía o al cigarrillo electrónico, hacemos un clic, damos un me gusta, tuiteamos y retuiteamos.
Ahora la opinión está ahí. Anónimas, globales. Las redes sociales parecen un medio ideal al que llevar el debate. Aquí examinamos esta discusión global. También lo podemos hacer en porcentajes. El Instituto de Sistemas Complejos cuenta con matemáticos, informáticos y analistas. Desarrollan herramientas para analizar las conversaciones constantes en las redes sociales. Bien por el planeta, un tuit de Trump. Durante 3 meses, David Chavalaria y su equipo han analizado 20 millones de mensajes sobre el clima. Todos estos mensajes se escriben en Twitter desde todas las partes del mundo. ¿Quiénes hablan? ¿Cómo se disputan el espacio virtual los escépticos del clima y sus adversarios? Estos investigadores han desarrollado un sistema que permite visualizar esta gran polémica. Tiene una influencia importante. Un punto es una persona. Una línea entre 2 personas significa que una ha transmitido el mismo mensaje que la otra. Cuanto más se transmiten esos mensajes, más se acercan los puntos. Y aquí, ante sus ojos, se materializa el debate científico más grande del mundo. Aquí tenemos el conjunto de cuentas de Twitter que conforman la comunidad de escépticos del clima. Queda muy claro que esta comunidad es muy distinta en términos de transmisión de la información comparándola con la comunidad de cuentas a favor del consenso por el clima. Aquí tenemos 140.000 cuentas, eso es mucha gente. Ahora que este debate se puede observar, mira, ¿qué podemos deducir? Qué interesante, los escépticos le ponen ganas. Esta gente no para de tuitear. Son menos, pero son más activos. Intentan contrarrestar el debate de esa manera. Exacto, son muy activos. Tienen cuentas con 100.000 tweets, 200.000 tweets en 10 años. Es increíble. Así es como colonizan Twitter. ¡Qué locura! Un núcleo duro que transmite cantidades astronómicas de argumentos. Esta es la baza de los escépticos del clima en esta guerra territorial. Suficiente para mantener viva a la comunidad, a pesar de las evidencias. Para la comunidad científica, casi unánimemente, el calentamiento global es incuestionable y la influencia humana es manifiesta. Sin embargo, este consenso no se extiende a las redes. Observamos que con frecuencia aparecen hechos científicos que contradicen el escepticismo climático. Y esto es potencialmente peligroso para esta comunidad, ya que pueden hacer que pierdan miembros. Así que se produce una reacción cuasi inmune. En 2 o 3 días las redes sociales se inundarán de hechos alternativos que se harán visibles porque vivimos en un mundo globalizado. Así que sin las redes sociales, las comunidades de este tamaño no podrán sobrevivir a hechos que contradicen tan claramente sus creencias. ¿Quién propaga el escepticismo climático de esta manera? ¿Por qué razón? Volvamos al tema de los mensajes. Tomemos, por ejemplo, esta cuenta de Twitter llamada Instituto Harlan. ¿Qué hay detrás? El Instituto Harlan es esta casa situada en una calle tranquila. En las oficinas no hay bullicio. Sin embargo, estamos en uno de los centros de investigación más famosos del mundo. Aquí se redactan tweets, pero también artículos, conferencias y libros. El Instituto Harlan tiene su propio experto en climatología y un director de comunicaciones. Ninguno de ellos es científico, pero eso no impide que esta organización difunda firmemente teorías negacionistas sobre el clima. Las evidencias científicas indican que no hay una crisis climática. De hecho, es bastante evidente que no nos estamos enfrentando a ninguna. El Instituto Harlan es conocido mundialmente por el trabajo de científicos que se muestran escépticos ante el hecho de que los humanos estén provocando una crisis climática. De hecho, seguramente mucha gente en el mundo nos odie porque somos conocidos por ello. Cuando los escépticos del clima se reúnen, el Instituto Harlan siempre encabeza el cartel. Suele ser patrocinador o copatrocinador de simposios como este en Múnich, Alemania.
Les animo a que difundan la verdad y compartan las formas de descubrirla, porque es la única manera de que el método científico prevalezca y que la ciencia fundamentada y la verdad triunfen. Enhorabuena a todos los que hacen que la ciencia se mantenga viva. ¿Quiénes son estos investigadores que se oponen al consenso? ¿Son escépticos porque son más meticulosos que los demás? ¿Más rigurosos? ¿Qué fundamento racional podría explicar que un clima ligeramente más cálido sea algo perjudicial? No existe ninguno. ¿La industria petrolera les paga para que nieguen los efectos del CO2 en el clima? No nos enfrentamos a una catástrofe por la subida del nivel del mar. Es habitual buscar conexiones interesantes entre los escépticos del clima y la industria. Pero según Naomi Oreskes, la mejor explicación está en otra parte. Como historiadora, ha estudiado la trayectoria de los primeros científicos que dudaron del calentamiento global. Eran físicos eminentes. Lo que encontramos al leer sus documentos, sus diarios y sus cartas fue que la motivación principal no era el dinero, era ideológica. Estos hombres habían sido muy relevantes en la Guerra Fría y creían firmemente en la amenaza comunista. En ese momento, el campo de confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos era el espacio. Para ser líder en la Tierra, América debe liderar el espacio. Los físicos americanos se movilizan para desarrollar un programa militar y espacial, la ciencia al servicio de una idea. Creían que su trabajo científico había ayudado a contener la amenaza comunista y a proteger la democracia americana. Entonces el mundo comunista se derrumba. Victoria para América y para los físicos comprometidos con la cruzada por su supremacía. Sin embargo, no desisten. Se celebra una conferencia en Washington y entre los oradores se encuentra Fred Singer, un pionero en la conquista del espacio. Pero no viene a hablar de cohetes, sino del clima. En primer lugar, deben saber que no existe ningún fundamento científico real que respalde el llamado calentamiento global. Con el fin de la Guerra Fría, necesitaban un nuevo enemigo y fueron a por los ecologistas, a los que veían como comunistas enmascarados. ¿Qué quieren? ¿Cuál es su objetivo real? Es el control político de la economía. Lo que ellos llaman crisis climática es solo un pretexto para hacer lo que siempre han querido. Se trata de reformar la sociedad según la imagen del socialismo. El Instituto Harlan se planta frente a ellos y dice no. Gracias a la ideología de estos científicos, el Instituto Harlan es sin duda el heredero de una época. Soy un niño de la Guerra Fría. La libertad es muy valiosa. Pero ahora el cambio climático está poniendo en riesgo la vida en la Tierra y hace falta una reacción firme. Eso es lo que no aceptan. ¿Por qué? Porque si te importa tanto el libre mercado, el cambio climático supone una amenaza emocional para ti. Porque para lidiar con él vas a tener que cambiar tu forma de negociar. Y para algunas personas eso resulta muy difícil. Supone renunciar a los viajes en avión y a los coches de gasolina. Eso implica destruir un cuarto de sus coches y sus centrales eléctricas. Nuestra forma de vida está en peligro. Y no existe un fundamento científico. Nuestra forma de vida, el consumismo, la manera de producir. Todo debe cambiar si la ciencia concluye que los humanos son responsables del calentamiento global. Algo impensable para algunos. Aceptan la ciencia, pero no aquella que amenaza nuestras creencias o valores. No si nos impide vivir una vida feliz y sin preocupaciones. ¿Y si a veces tenemos la necesidad de no saber? La psicología ha identificado los mecanismos cognitivos individuales mediante los cuales elaboramos nuestras creencias sin saberlo y limitamos nuestro propio conocimiento. Es lo que hace de nuestro cerebro una pequeña fábrica de ignorancia.
Stefan Lewandowski, profesor de psicología de la Universidad de Bristol, analiza nuestra compleja relación con la ciencia. Se plantea cómo lidiamos con un consenso científico que nos incomoda. Si te sientes amenazado por la ciencia sobre un tema, pero ves que los científicos están de acuerdo en ello, te encuentras en una situación de conflicto, de disonancia cognitiva. ¿Qué hago con mis creencias si los científicos defienden que están en peligro? Hola, debes de ser Eli. Me llamo Steve Lewandowski. Bienvenida al experimento. Gracias por venir. Al profesor se le ocurrió un experimento. Da la bienvenida a los participantes. Gracias por venir. Voy a enseñarle el laboratorio. Siéntese frente al ordenador. Lea el texto y haga clic cuando esté preparado. Quiere evaluar la actitud hacia temas científicos, la orientación política y el interés por las teorías conspiratorias de cada uno de ellos. Para hacerlo, les muestra decenas de afirmaciones y deben indicar si están de acuerdo o no. Los hechos no existen. Las organizaciones secretas pueden manipular a la gente psicológicamente. El socialismo tiene muchas ventajas frente al capitalismo. De 100 expertos en el clima, ¿cuántos creen que las emisiones de CO2 provocan el cambio climático? Ahora vamos a analizar los resultados del experimento. Los resultados muestran una correlación entre las convicciones políticas, el grado de interés por las teorías conspiratorias y su pensamiento acerca de temas científicos. Cuando se les pregunta por qué existe un consenso científico, recurren a conspiraciones cuando éste entra en conflicto con su visión del mundo. Vacunaciones, cambio climático. Para explicar el consenso científico resulta útil decir: los científicos comparten un pensamiento único o siguen una agenda política. Todos forman parte de una especie de conspiración. Si digo eso, puedo seguir mis creencias y dejar a un lado el consenso científico. Lo que llama la atención en el caso del cambio climático es que cuanto más conservadora es la gente, más piensa que los científicos están conspirando para llegar a un consenso. ¿Una verdad científica amenaza su visión del mundo? Defienda la teoría de que todos los investigadores conspiran contra la verdad. ¿Qué quieren? ¿Cuál es su objetivo real? Lo que ellos llaman crisis climática es solo un pretexto. La conspiración reina en muchas cuestiones, y cada uno defiende su teoría. El coronavirus, diseñado genéticamente, contiene nanopartículas que pueden activarse a través del 5G. Se os inyectan la vacuna y las nanopartículas al mismo tiempo. Esta pandemia es algo que ha sido organizado. El crimen perfecto contra la humanidad. Existe una cura, pero no quieren suministrarla. Se extienden los rumores y contrarrumores. Unos denuncian conspiraciones científicas, otros se quejan de los que denuncian noticias falsas. Los choques de argumentos están presentes en las redes. Esos enfrentamientos han sustituido al lento y meticuloso enfoque científico. Cada uno defiende su propia verdad. Si dejo caer este lápiz, existe la gravedad. No es una cuestión de opinión. Las víctimas del cambio climático, de la contaminación por partículas finas o de enfermedades infecciosas que no tienen acceso a vacunas, son un recordatorio de que no se puede negar la verdad científica. Los hechos acaban por imponerse. A pesar de todo, nuestro conocimiento avanza. Se ha ido desarrollando a lo largo de los años de la mejor manera posible. Hace siglos, solo un loco diría frente a todo el mundo que el Sol y las estrellas no giran a nuestro alrededor, sino que es la Tierra la que lo hace como una peonza.
Los primeros que trataron de demostrarlo lo pagaron caro. La obra de Copérnico fue prohibida. Galileo fue condenado. Sus investigaciones iban en contra de las creencias de la época. No debemos olvidar que la ciencia forma parte de la sociedad y que, por tanto, el contexto social global ejerce alguna manera de restricción. Hace 300 años, el progreso científico se enfrentó a la Iglesia. Hoy en día es el mercado el que está ocupando este lugar. La economía se ha convertido en una autoridad difícil de desafiar. Otros tiempos, otro escenario. La economía es la que hace que el mundo gire hoy día. Cuando la ley de mercado reemplaza a la de la Iglesia, ¿qué nuevas restricciones se imponen a la ciencia? ¿Esta nueva confrontación perjudica a la investigación? Existe el caso del investigador atrapado en un conflicto de intereses. El científico que dejaría a un lado la objetividad por los fondos que recibe. Pero el poder de la economía sobre la ciencia va más allá de casos individuales. Las consecuencias de las leyes de mercado en la investigación deben verse con cierta retrospectiva. El marco actual en el que se desarrolla la ciencia influye en el tipo de ciencia que elabora. La economía de mercado define la ciencia de tal modo que beneficia a aquella que puede ser monetizada, que es lucrativa. Los investigadores necesitan ganar dinero y tienen que encontrarlo. La ciencia se está convirtiendo en un mercado en el que todos deben llamar la atención. Los laboratorios compiten entre sí. Deben resaltar sus peculiaridades y encontrar las palabras clave que estén de moda. A principios del milenio, la palabra clave era la genómica. Si decías que trabajabas en genómica y que ésta tendría consecuencias médicas, ganabas millones de dólares. Así que en el año 2000, los investigadores usaban la palabra genómica. En 2010 pasó a ser nanotecnología. En 2020 la clave era la inteligencia artificial. Vale, Sofía. ¿Estás preparada? Hoy en día la competencia está llevando a la ciencia en una determinada dirección. Han actualizado mi mente, mi inteligencia artificial. Es genial. Puedo caminar. Y mientras tanto, hay todo un conjunto de áreas desconocidas que permanecen sin explorar. Algunos campos científicos menos de moda o menos rentables a corto plazo están abandonados. Algunos investigadores han identificado el problema de la denominada unknown science. Se trata de un campo científico sin estudiar porque no tiene interés comercial. La unknown science, o ciencia que no se realiza. Es el experimento que no se lleva a cabo, el laboratorio que permanece cerrado. El estudio epidemiológico que no se realiza porque nunca fue financiado. Es la literatura científica que no ha sido escrita nunca, la tesis médica que no se publicó. Estos son los enormes territorios de la ignorancia que no merece la pena explorar porque preferimos no saber nada. O porque nunca hemos pensado en ello. Nuestra necesidad de saber es ilimitada. Y la admiración por la ciencia no tiene fin. Pero también vemos que corre peligro. Si un virus se propaga y la negación científica lo hace con él... El COVID no es un problema. No es tan letal. Muchos médicos lo confirman. ¡Se acabó la epidemia! Las polémicas se multiplican y perturban nuestra razón. Ningún estudio científico ha demostrado la eficacia de la mascarilla. Miedo, miedo, miedo. Tomad. Aparecen los remedios milagrosos. Os lo repito, tomad quinina o tónica. Coronavirus, ¿lo conocéis? Coronavirus.
Las convicciones falsas están calando en la gente. Es un nuevo engaño. Vemos en funcionamiento esta fábrica de la ignorancia que los pioneros en agnotología desmantelan para nosotros. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué funciona? Les escuchan en las universidades más prestigiosas y actualmente también en foros, mesas redondas, medios de comunicación. Para que los científicos puedan investigar. Y cada vez más en comisiones de investigación y parlamentos. Me baso en 15 años de investigación sobre la historia de la climatología. No son muchos. O ideas preconcebidas sobre una materia. Pero para los ciudadanos, suponen una fuerza nueva a tener en cuenta. Desarrollan las herramientas, los métodos y aclaran las formas de proteger un bien común: la ciencia y su minucioso avance.